Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismecitos, noticias frescas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más, ese su copyright que han estado esperando este vídeo con ansias, y les prometo que no los voy a decepcionar. Prepárense para un recorrido lleno de revelaciones, exclusivas y detalles jugosos sobre una de las parejas ese queridas y a la vez ese comentadas de Turquía, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en una entrevista bomba que ha estado circulando por las redes, un encuentro donde Hande Erupar Rafael, nuestra adorada Eda YLDZ, se abre como nunca antes y comparte detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Su copyright que después copyright SDS nu con diéresis al cap, todos quedamos enganchados y esperando una reconciliación superíndice 3N, y vamos a analizar todo, cada palabra, cada gesto, cada indirecta, si es que las hay, para ver si hay esperanza de que este amor de novela vuelva a florecer en la vida real. Antes de que nos metamos de lleno en la entrevista, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que siempre encontrarán algo interesante para ver. Y si ya son parte de esta gran familia, du copyright genme un hola en los comentarios para saber que es tu NAQ conmigo. Me encanta leerlos. Ahora sin preámbulos, pongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas o su tu copyright turco como prefieran y prepárense porque vamos a destapar todos los secretos de esta entrevista bomba. La verdad es que esta entrevista ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Hande, que generalmente es muy reservada con su vida personal, ha decidido hablar con sinceridad sobre diferentes aspectos de su carrera, sus proyectos futuros, pero sobre todo, sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Y aunque no lo menciona directamente en cada frase, su presencia se siente en cada respuesta, en cada matiz. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre su papel de Eda YLDZ en Senu con diéresis al cap, y CU superíndice 3 mo este personaje influye superíndice 3 en su vida. Hande respondió superíndice 3 con una sonrisa nostálgica, recordando los días de rodaje y la química innegable que tenía con Kerem en pantalla. Eda fue un personaje muy especial para mí, dijo, me permitió superíndice 3 explorar diferentes facetas de mi personalidad y me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 mucho sobre el amor y la pasión superíndice 3N. Además de ese, trabajar con el equipo fue una experiencia inolvidable. AQ es donde las alarmas empiezan a sonar, porque aunque no menciona a Kerem explícitamente, es evidente que se refiere a la dinámica que tenían juntos, esa chispa que traspasaba la pantalla. Luego la entrevista se enfocó superíndice 3 en su evolución superíndice 3N como actriz y en los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Hande habló superíndice 3 sobre la importancia de la perseverancia y la dedicación superíndice 3N para alcanzar sus metas, y mencionó superíndice 3 que siempre busca proyectos que la reten y la saquen de su zona de confort. Me gusta probar cosas nuevas y explorar diferentes copyright neros, explicó superíndice 3. Creo que es la mejor manera de crecer como actriz y de conectar con el público. Pero la parte más interesante de la entrevista, sin duda alguna, fue cuando le preguntaron sobre su vida personal y sobre CU superíndice 3 mo maneja la fama y la atención superíndice 3 en medio tica. Hande respondió superíndice 3 con cautela, pero también copyright N con honestidad. Es difícil como admitió superíndice 3. A veces siento que mi vida es bajo un microscopio y que cada paso que doy es analizado y juzgado. Pero trato de no dejar que eso me afecte y de enfocarme en las cosas que realmente importan, mi familia, mis amigos y mi trabajo. Y AQ es donde la cosa se pone a un de ese interesante. El entrevistador astutamente le pregunta sobre las relaciones personales y sobre copyright busca en una pareja. Hande se toma un momento para pensar y luego responde, busco a alguien que sea honesto, leal y que me haga reír. Alguien que me apoye en mi sueño más menos y que me acepte tal como soy. ¿Les suena familiar? Honestidad, lealtad, sentido del humor, apoyo. Podríamos estar describiendo a Kerem Bürsin. Su copyright que es fácil caer en la especulación superíndice 3N, pero es imposible ignorar las coincidencias. Y no soy la única que lo piensa. Las redes sociales estuvieron inundadas de comentarios de fans que ven en estas palabras una clara indirecta hacia el actor.
La entrevista continúa con preguntas sobre sus proyectos futuros, y Ande revela que estuvo trabajando en varios proyectos emocionantes, incluyendo una nueva serie de televisión Superíndice 3N y una película. También Copyright N menciona que le gustaría trabajar en proyectos internacionales y explorar diferentes culturas. Me encanta viajar y aprender sobre otras culturas, dice. Creo que es una experiencia enriquecedora que te abre la mente y te permite ver el mundo desde una perspectiva diferente. Pero volvamos al tema que nos interesa, Kerem. Aunque Ande no lo menciona directamente, hay ciertos momentos en la entrevista en los que parece referirse a con diéresis copyright, L de manera implícita. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre sus mayores aprendizajes en la vida, Ande responde, he aprendido que el amor es un sentimiento poderoso que puede cambiarte la vida. También copyright N he aprendido que es importante ser valiente y seguir tu corazón superíndice 3N, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Estas palabras resuenan con fuerza si recordamos la relación superíndice 3N de Ande y Kerem. Su amor surgió superíndice 3 en el set de Senú con diéresis al Capm, y se convirtió superíndice 3 en una de las parejas Mood S queridas de Turquía. Sin embargo, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 abruptamente, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto. Ahora, al escuchar a Ande hablar sobre el amor y la valentua, es inevitable preguntarse si se refiere a su experiencia con Kerem y si aún guarda esperanzas de una reconciliación superíndice 3N. Otro momento clave de la entrevista es cuando le preguntan sobre qué copyright consejo le dará a su yo Mood ese joven. Ande responde, le dirá que no tenga miedo de cometer errores y que aprenda de ellos. También copyright N le dirá que confíe en su intuición superíndice 3N y que siga su sueño más menos os, sin importar lo que digan los de Mood S. Esta respuesta es particularmente reveladora porque Ande ha sido objeto de muchas críticas a lo largo de su carrera. Algunos la han criticado por sus elecciones profesionales, otros por su vida personal. Pero ella siempre ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que no se deja influenciar por las opiniones de los de Mood S. Y este consejo a su yo Mood S joven es una prueba de ello. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las teorías que han surgido en las redes sociales a raíz de esta entrevista. Algunos fans creen que Ande estuvo enviando mensajes subliminales a Kerem, tratando de reconquistarlo a través copyright S de sus palabras. Otros piensan que simplemente estuvo siendo honesta sobre sus sentimientos y que no hay ninguna intención superíndice 3N oculta. Y otros, MUSESQ copyrighticos, creen que todo es una estrategia de marketing para generar atención superíndice 3N medio urtica. Personalmente creo que hay un poco de todo. Es evidente que Ande aún siente algo por Kerem, pero también copyright N creo que es una mujer inteligente y consciente de su imagen pública. Por lo tanto, es probable que es tu copyright utilizando esta entrevista para comunicar sus sentimientos de una manera sutil y controlada. Pero la pregunta clave es, copyright piensa Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre la entrevista de Ande. Sin embargo, algunos medios turcos han informado que Kerem estuvo al tanto de la situación superíndice 3N y que estuvo considerando la posibilidad de reunirse con Ande para hablar sobre el tema. Imagúnense. Un encuentro secreto entre Ande y Kerem. ¿Será el sueño más menos o hecho realidad para muchos fans? Pero, ¿será posible? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir especulando y analizando cada detalle de esta entrevista bomba. Y hablando de detalles, quiero mencionar un pequeño más menos o gesto que llamo superíndice 3 mi atención superíndice 3N durante la entrevista. En un momento dado, Ande se toca un collar que lleva puesto. No es un collar cualquiera, es un collar con una pequeño más menos a estrella. ¿Les suena familiar? La estrella es un símbolo recurrente en la serie Senú con diéresis al Capm, y esto estrechamente relacionada con el personaje de Eda YLDZ. ¿Podrá ser una coincidencia? Tal vez. Pero también copyright N podrá ser una forma sutil de recordar su historia de amor con Kerem. Además de ese, quiero destacar que Ande se ve radiante en la entrevista. Es Mood, se hermosa que nunca y transmite una energía positiva que es contagiosa. Esto podrá indicar que es en un buen momento de su vida y que es abierta a nuevas experiencias, incluyendo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N con Kerem. Pero no todo es color de rosa.
También copyright N hay que tener en cuenta que Ande y Kerem han pasado por momentos difíciles y que su relación superíndice 3N no fue perfecta. Es posible que ambos hayan aprendido de sus errores y que es tu copyright N dispuestos a intentarlo de nuevo. Pero también copyright N es posible que hayan decidido seguir caminos separados y que no haya vuelta a True S. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Son ellos quienes deben decidir que copyright es lo mejor para sus vidas y nosotros como fans, debemos apoyarlos incondicionalmente. La entrevista concluye con Ande agradeciendo a sus fans por el apoyo y el cariño más menos o que le han brindado a lo largo de su carrera. También copyright N les pide que sigan apoyando sus proyectos futuros y que no dejen de show más menos quiero que sepan que los quiero mucho y que siempre estaré copyright agradecida por su amor, dice Ande con una sonrisa sincera. Y con estas palabras, la entrevista llega a su fin. Pero la historia de Ande y Kerem continúa. Y nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, esperando el día en que vuelvan a estar juntos. En resumen, esta entrevista bomba de Ande Eru Parrafuel ha sido un verdadero torbellino de emociones. Hemos analizado cada palabra, cada gesto, cada indirecta, si es que las hay, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que Ande Auen siente algo por Kerem. Sin embargo, también copyright N hemos visto que es una mujer fuerte e independiente que es dispuesta a seguir adelante con su vida, con o sin Kerem. Hemos explorado las teorías de los fans, hemos analizado los detalles Moon SPQ más menos o si hemos tratado de entender copyright es lo que realmente es pasando entre Ande y Kerem. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que su historia de amor es una de las fascinantes y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Hemos visto que el amor es un sentimiento poderoso que puede cambiarte la vida, pero también copyright N hemos visto que es importante ser valiente y seguir tu corazón superíndice 3N, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y hemos aprendido que al final del día, lo importante es ser feliz y rodearte de personas que te quieren y te apoyan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre el mundo del entretenimiento turco y me siento muy afortunada de tenerlos como parte de esta gran familia. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. Y quiero recordarles que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta entrevista bomba de Ande Eru Parrafuel. ¿Creen que es enviando mensajes a Kerem? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación superíndice 3N? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.